era la hora senalada para ver y oír a las estrellas de la tremenda corte. En el ambiente se respiraba esa mezcla habitual de justicia y disparate que solo este juzgado sabía ofrecer. Ali estaban todo, Leopoldo Fernández en su papel de Trepatín, Aníbal de Mar como el tremendo juez, Norma Zúñiga encarnando a la inolvidable Sus María la Nanina y el ejecutivo Jesús Alvarino, todo bajo la dirección de Sergio Peña. Al abrirse la audiencia pública, el tremendo juez se dispuso a resolver un caso que prometía ser, cuanto menos, enredado. El magistrado notó de inmediato que el secretario lucía una expresión de profunda preocupación. Al interrogarlo, el secretario confesó que su desvelo no era para menos. Resultaba que, desde hacía una 4 semanas, su cunada estaba recibiendo una llamada telefónica sumamente extraña. El juez, con su escepticismo habitual, sugirió que tal vez se trataba de alguien que solo quería molestar, pero el secretario estaba convencido de lo contrario. Se trataba de un tipo que la enamoraba y le decía primor constante. La curiosidad del juez aumentó al preguntar cómo sabía tales detalles, a lo que el secretario admitió, con cierta vergüenza, que había tenido ocasión de verlo todo por la extensión telefónica. El pretendiente le dedicaba poesía tan profunda que el mismísimo José Ángel Buza se habría sentido celoso. Ante la pregunta de por qué se oponía a que su cunada tuviera novio, el secretario aclaró que no era oposición a la mort, sino el presentimiento de que aquel tipillo solo buscaba pasar el rato. El juez, con un toque de picardía, le sugirió que no fuera tan severo, que ella había vivido la vida intensamente y que debía dejar que la juventud gozara. Sin embargo, para no perder la costumbre, le impuso una multa de 50 pesos por aquel concepto y ordenó que se presentara el caso del día. El asunto era singular, dos damas se disputaban el cariño de un mismo hombre. El individuo en cuestión le había dado palabra de matrimonio a las dos, lo que, según el código, se perfilaba como una tentativa de bigamia. El juez ordenó la mar a los implicados en aquel vigamicidio. Primero entró Ángela Toribio Mercado, luego Luz María Nananina, quien como todos los días se presentó con su energía característica. Finalmente, el secretario llamó a José Candelario Trepatín. Trepatín entró a la reja con su habitual air de confusión fingida. Al ser interrogado sobre si era a él a quien llamaban, el juez se impacientó, cuestionando si no oía bien. El acusado se justificó diciendo que tenía los sentidos un poquito embotado. La situación quedó clara rápidamente, las dos damas presentes reclamaban al mismo hombre. Ángela afirmaba que él le pertenecía, mientras que Nananina juraba que o cargaba con ella para toda la vida o no salía sano de allí. Trepatín, le jeu de asustarse, soltó una carcajada algando que le hacía gracia ser tan solicitado, aunque juraba no recordar nada de nada. Según el acusado, su falta de memoria se debía a un caso de magnesia, corrigiéndose luego para decir amnesia transitoria. Se consideraba irresponsable del delito debido a ese estado. No obstante, Nananina presentó un compromiso de matrimonio por escrito, firmado de puño y letra, y Ángela hizo exactamente lo mismo. El juez, al ver los documentos, se alarmó por la gravedad del asunto, comparando la validez de las firmas con las de un notario. Trepatín, en su verborea, confundió al notario con el tenorio, explicando que todo fue una maniobra involuntaria por falta de dominio de los sentidos. El juez quiso saber cómo había conquistado a las damas tan fácilmente. Trepatín explicó que después de un trago de sentimiento, los monos empezaban a saltar en la silla turca del cerebro. Según él, cuando se disparaba el sentimiento o el ultiminio, uno veía ramos de rosa por toda parte. Esta amalgama de visión y mono saltarín era lo que, según él, había provocado la dualidad de compromiso sin mala fe, bajo los efectos de lo que llamó bebida alcohólica, queriendo decir alcohólica. Nananina procedió a relatar los hechos. Todo comenzó en una fiesta familiar velable por su cumpleaños. Los invitados disfrutaban hasta que, cerca de las 8 de la noche, apareció Trepatín con una sonora. En el recuerdo de aquella fiesta, se escuchaban las voces de los asistentes.
Nananina recibia a Filiberto y lugo a Trepatine, quien la felicito effusivament deuseandol que qu'implira mucho a nomas. Elle accusado confeso que andaba de traguito des del dia anterior, celebrando la víspera del santo. En aquel motivito, Trepatine presentó a su acompagnante, Angela, a quien l'amaba majalita. A pesar de los celos incipientes de Nananina, la fiesta continuó. Trepatine intentaba mantener el control, pero los tragos seguían pasando. En un momento de torpeza, incluso llegó a mojar a Nananina con la bebida, lo que provocó que ella le quitara la botella para evitar mayor desastre. La tensión subió cuando Angela reclamó su lugar, sintiendo ignorada por las atenciones de Trepatine hacia la anfitriona. Durant un bel, Trepatine le susurró cosita bonita al oído a Nananina y le propuso matrimonio. Ella, para asegurar la promesa, le hizo firmar un papel. Poco después, hizo exactamente lo mismo con Angela, quien aceptó la oferta matrimonial ignorando que ya existía un compromiso previo. En tel juez, Trepatine intentó defenderse con una lógica absurda. Argumentó que un compromiso era como un testamento, el segundo anula al primero. Por el tanto, el de Nananina no valía. Pero luego añadió que el de Angela tampoco tenía validé por cubo engano, ya que el juró ser libre cuando ya le había dado la palabra a la otra. Seguint su retorcida jurisprudencia de testamento de cadáver, el no tenía compromiso con ninguna. Las damas, indignadas, se enzarzaron en una disputa. El juez tuvo que imponer multa de 20 pesos a cada una para restablecer el orden. Trepatine, alardeando de su romanticismo, explicó que un verso recitado a tiempo era más poderoso que una bomba atómica. Para demostrarlo, recitó un poema sobrojo que alumbran el universo y recuerdo que Vincent a la sombra. Ambas mujeres reconocieron los versos, a una se los dijo en el cine y a la otra la conquistó con una cuarteta similar. En un giro inesperado, Trepatine comenzó a hablar de una conquista secreta que hacía por teléfono, marcando el número 996. Describió a la mujer como una belza alta, triguena, de ojo pardo y grande, una venue de Milo con brazo. El juez, horrorizado, reconoció la descripción de inmediato. Resultaba que la misteriosa mujer no era otra que su propia cunada. Lleno de indignación, el magistrado decidió que ya había guado suficiente. El secretario tomó nota de la sentencia final. El juez declaró que Trepatine era un elemento perverso por valerse del verso para enganar a las mujeres. Para acabar con el jolgorio de aquel tenorio de barrio, dictó que fura encerrado por un ano, un mes y un día. Así terminó aquella audiencia, con el acusado camino a la prisión y el juez defendiendo el honor de su familia.